más después. Sí, estamos. Que se dedica a marketing digital. Bueno, continuamos con el foro. Ah, qué bueno. Vamos a intentar ser incluso más dinámicos y vamos a intentar respetar un poco los tiempos para estar todos más tranquilos. Bueno, antes que nada recordarles que tenemos 2 hashtags hoy que ustedes pueden conversar en nuestras redes sociales. Tendencias Comunicación y Llorenti Cuenca Perú, JIC Perú. Los invitamos a que continúen conversando en redes sociales. Por otro lado, les recordamos que mientras se desarrolla el panel, pueden hacer sus preguntas por escrito, por favor, y entregárselas a las personas que están en los laterales para hacer las preguntas al momento del correspondiente. Bueno, nos acompañan hoy en este panel sobre Big Data como estrategia de marca, como herramienta de estrategia de marca, Julian Coulter, que es VP International Operations de IMS, Internet Media Services. Seguramente ustedes saben, IMS es representante de algunas aplicaciones muy conocidas en el mercado como Snapchat, Twitter, Spotify, LinkedIn, Yahoo, Waze, Vivo y Foursquare, entre otras. Tenemos también aquí a Carlos Peñaranda. Él es director de contenidos y proyectos especiales de Latina. Está con nosotros también Eduardo Escudero, es Platform Solution Specialist de Microsoft. Y Daniel Falcón, director de los programas de marketing digital y transformación digital de la Universidad del Pacífico. Bueno, Big Data es nosotros lo estamos simplificando en el título de este panel como una herramienta. No voy a entrar en la definición técnica del Big Data porque prefiero que lo expliquen los expertos, pero lo que sí no hay duda es que es una herramienta que hoy en día el marketing y las comunicaciones en general utilizan como clave para ser más eficientes, para ayudar a las compañías a ser más competitivas inclusive y para ayudar a las marcas a que puedan conocer, comprender y acercarse mucho más a los consumidores. Como ustedes saben también, el Big Data pues ayuda a contextualizar datos que se puedan ir levantando, información que se puedan ir levantando a través de diferentes mecanismos y ahora veremos específicamente algunos mecanismos tecnológicos, como pudiera ser la experiencia de Microsoft en ese sentido, para generar predictibilidad en comportamientos, en tendencias, en actitudes, en posiciones que las marcas puedan ir identificando en los mercados. Obviamente eso tiene redundancia comercial a través de impacto en ventas, impacto en percepciones inclusive que puedan tener los consumidores o los clientes respecto a marcas, productos o servicios en su conjunto. El Big Data además y especialmente pues ayuda a la segmentación, ¿no? Segmentación tanto del mercado, de la propia información que uno recibe y condensa, como la segmentación de los consumidores y clientes a los que luego la información va a dirigirse. Y finalmente, pues redundará en la fidelidad que podamos generar en los consumidores y en los clientes. Vamos a hacer una primera ronda dirigida para cada uno de nuestros panelistas. Comienzo contigo, Daniel, un poco para dar partida a esto. ¿Cómo explicar de manera sencilla lo que es el Big Data y cuál sería la aplicación que tiene en las marcas hoy? Primero que nada, vamos a tratar, justo hemos hablado con varios de los panelistas, de no ser tan técnicos y que hacer divertido el Big Data, que es un gran reto. Lo primero es, piensen que Big Data es toda la información que siempre soñaron tener, pero que antes no cabe en un Excel y que les permite saber lo que las personas hablan en el call center, comentan en Twitter o Facebook y que se pueda unir a la información que ustedes tienen de negocio o lo que está pasando en su página web. Toda esa información que gracias a la tecnología ahora disponemos, lo que busca es que tomemos mejores decisiones. Nosotros como seres humanos, pero sobre todo, para mí Big Data es muy interesante, pero ahorita estoy apasionado por un tema que es Machine Learning e inteligencia artificial. Porque ya con esa información, muchas veces no son los seres humanos, no somos nosotros quienes podemos tomar una mejor decisión, sino son los algoritmos, son los robots.
Y yo creo que hacia ese mundo vamos, en los cuales muchas veces los algoritmos, los robots, van a tomar decisiones o van a ser mucho más rápidos para tomarlos. ¿Cómo aplicarlo? En todo. El problema de las marcas actualmente es que muy pocas generan una experiencia memorable, valiosa, que querramos convertirnos en embajadores activos de esa marca. Big Data, inteligencia artificial, machine learning, deep learning, solamente tienen sentido si nos permiten tomar mejores decisiones para generar una mejor experiencia a las personas. Y eso es un poco un concepto grande para empezar. Sí, no hay duda que el Big Data está relacionado directamente con la tecnología. En ese sentido, Diego, ¿qué ofrece la tecnología hoy en Big Data a disposición de las marcas? ¿Y cuáles serían las principales herramientas con las que cuentan las marcas dentro del Big Data? Perfecto, bueno, la verdad es que las grandes marcas, ¿no es cierto?, entre ellas, bueno, yo sí inevitablemente voy a hablar de un poco más de tecnología, pero en realidad lo que comenta Daniel, es decir, perderle el miedo a poder transformar toda esa gran cantidad de información. Hace 10 años se hablaba de que el comportamiento humano puede ser un poco impredecible, pero realmente hoy día todo lo contrario, ¿no? Hoy día podría ser totalmente predecible cómo las masas pueden ir encajando en ciertos patrones, segmentos, territorios, y eso pues hoy día permite. Tenemos tecnológicamente la capacidad de la nube, ¿sí? La capacidad de la nube que me permita no solo tener millones ni decenas de millones, sino billones de datos y poder procesar eso a tiempo. Entonces, finalmente el Big Data habla de eso, ¿no? Es decir, de volúmenes grandes de información, habla de la velocidad con que esto se va dando, ¿sí? Es parte de eso, y la variedad del tipo de datos, porque no es como hace tiempos que teníamos todo estructurado. Entonces es datos de Twitter, de Facebook, audios, como decía, del call center, etcétera. Entonces son tantos tipos de información y de datos que necesitamos nuevas formas de colocar eso, ¿no? Sin duda la información estructurada sigue teniendo mucho sentido, pero la no estructurada también se va complementando en eso, ¿no? De ahí avanzar hacia temas de analítica predictiva, pues tiene todo el sentido del mundo. Si hablamos de que podríamos llegar a tener algoritmos que podrían predecir al 80%, si ajustamos el algoritmo 85-90%, entonces estamos desperdiciando esa capacidad. Es decir, si es que alguien me puede decir cuál va a ser el forecast de venta al 90% de certeza, entonces yo quiero saber cuánto es de eso, ¿no? De ahí sí, análisis cognitivo, el hecho de speech to text, text to speech, para las interrelaciones con eso y llegar a temas de bots o inteligencia artificial. Eso es lo que existe hoy en día. Digo, hace tiempos eso parecía ciencia ficción, pero técnicamente y tecnológicamente es totalmente posible. Y Carlos, desde tu perspectiva de contacto con el consumidor, desde tu posición en Latina, ¿qué beneficios encuentras en una estrategia que ha explicado Eduardo y lo mismo Daniel, aplicado eso a estrategias de relacionamiento con los consumidores? Hola, buenos días. Me da mucho gusto ver muchas caras conocidas acá que cada día se suman a este desarrollo digital que está teniendo el país. Y respondiendo un poco a tu pregunta, el relacionamiento con el cliente es tan amplio y es tan profundo como una marca decide hacerlo. No hay límites, no hay encorsetadas que lo que van a hacer es limitarte, todo lo contrario. Como bien decían acá mis compañeros, es extremadamente amplio y rico. Solo para complementar un poco lo que ellos dijeron, hoy en día hay marcas que no solamente se están quedando con la data que te está botando redes sociales, está la data que te está botando el M2M, que es machine to machine. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en el caso de Bacus, como estaba hablando José Isaguirre, tú puedes poner un sensor en una tienda y saber cuántas veces abrieron la máquina de frío y qué productos sacaron. Además, están todas las partes transaccionales ya sean de bancos, de telefonía, de cualquier servicio que te dan mucha data también. Se complementa
muchísimo ahora en algunos países con toda la data biométrica. O sea, no sé cuántos de ustedes han sacado el nuevo pasaporte biométrico, pero por poco te arrancan un pelo para después clonarte. O sea, tienen todo tuyo. Entonces, esa riqueza que hoy por hoy existe y que está al alcance de los medios, de las marcas y hasta incluso de los emprendedores, hacen que tú puedas dirigir, corregir, modificar tu estrategia y la oferta que tú puedas dar a los consumidores o a tus clientes. Para mantenernos en los ejemplos, ¿no? y llevando a la vida, digamos, los beneficios del Big Data, Julian, desde tu experiencia a través de las aplicaciones en IMS, ¿qué peso tienen hoy en día lo que los consumidores dicen y lo que los consumidores hacen en una estrategia de marca? Well, mira, I think la primera cosa que en tema del peso es la estructura de las empresas, de los negocios que están aprovechando esta data. Esa es una cosa que tenemos que enfrentar primero, porque lo que está pasando en este momento es la mayoría de las empresas, no solo en Perú, pero en todo el mundo, no están listos para enfrentar lo que está pasando. Entonces, en cómo podemos aprovechar y apalancar todo el data, lo que tenemos en este momento, es un gran reto. McKinsey, por ejemplo, acaba de lanzar un estudio donde mencionan que necesitan más en Estados Unidos, solo en los Estados Unidos, 300,000 personas en data management en las empresas y 1.5 millones de personas para ser reentrenado y educado para aprender cómo se maneja esta información. Esa es una de las cosas más criticales. En este momento lo que estamos viendo es que más que 90% de los marketeros dicen que la cosa que están subutilizando más en su trabajo es el data. Esa es una cosa más importante. Antes de hablar de cómo se puede aprovechar o usar el data, la segunda cosa vinculado a este también es si cuando tenemos esta data tenemos que tener cuidado también que no es la respuesta a todo. Big Data nos ayuda mucho y estamos viéndolo mucho con las plataformas como Twitter, como Spotify, como Snapchat. Pero lo que me preocupa un poquito es muchas de las empresas y los negocios con quienes estamos trabajando piensan que estas plataformas van a darte sus respuestas para resolver todos los problemas en su área de marketing. Con esta data podemos resolver todo. Pero tenemos que darse cuenta que el Big Data nos dice qué es el comportamiento humano de los consumidores, pero no nos dice por qué. Y esa es la cosa más importante también, que hay una parte donde tenemos que en el futuro entender, sí, qué estás comprando, pero también hay una parte por qué están comprando. Esa es una parte donde necesitamos información como psychographics, attitudinal data también. Hay dos partes vinculadas para responder a el peso de qué estás haciendo y por qué están haciendo también. Vamos a volver al tema de riesgos un poco más adelante. Vamos a retroceder un segundo y ayudar un poco a la audiencia a hacer esto más concreto. ¿Dónde está la data? O sea, ¿cómo la capturamos? ¿Dónde la podemos encontrar hoy? Lo abro, esto es a quien quiera. Sí, en realidad, en casi todo lugar que tú tienes, en este momento este hashtag está produciendo fotografías, videos, conversaciones, textos, y esto está en Twitter, esto está en Facebook, esto está en Instagram, esto está en Foursquare. Si puedes capturar toda esa data y tener una forma de interpretar esa información, no solamente para el sentimiento, sino también para entender más cosas, teníamos.
Estamos viendo un proyecto con uno de nuestros clientes que quería sacar justo una nueva cerveza y esta persona, que es muy influyente en las redes sociales, le preguntó a los peruanos de qué quieren que sea esta cerveza. Y los sabores, desde la chicha de jora o ácidos con limón y con todo, eran muy interesantes entenderlo. Esas son redes sociales. Pero a mí algo que me fascina mucho, que lo hemos conversado, lo mencioné, es nosotros podemos ahora, con la tecnología disponible, podemos entender lo que las personas dicen en el momento en que hacen una búsqueda, y ya cada vez más personas, sobre todo los chicos jóvenes, están usando esto para, no lo buscan tipeándolo, lo hacen hablando. O también las búsquedas, lo que la gente dice en el call center. O sea, por ejemplo, si yo vendo un producto, ¿cuántas personas llaman luego al call center y puedo interpretar esa información? O sea, las fuentes son increíbles. Primero, las no estructuradas. Las estructuradas, tenemos tanto por hacer en las empresas. Justamente Harvard Business Review sacó un informe la semana pasada que si queremos hablar de Big Data o de inteligencia artificial, primero hay que hablar de que tenemos una cultura de analítica, y eso yo siento que en el Perú nos falta mucho todavía en las empresas. Y hay mucha información que el área de Business Intelligence no comparte con el área de CRM. El área de CRM no tiene el acceso a la data analítica del sitio web o del comercio electrónico. Yo creo que hay tantos repositorios de información donde podamos tenerlos, y el gran reto es poder unir esa información, poder capturarla, colectarla de forma adecuada, organizarla, porque sin información bien recogida, o sea, no vas a tener Big Data, pero de data que no te sirve, ¿no? Y eso abre una oportunidad también a nivel de estructura de las organizaciones hoy. En ese sentido, ¿cuál sería el reto estructural de las compañías para poder conversar internamente las áreas que manejan información con, por ejemplo, las áreas de marketing o de comunicaciones? Yo aportaría ahí algún tema. Realmente la data, y eso también va del lado de cómo aportar, es que la transformación digital mismo está definida por la información que yo podría obtener de los clientes. O sea, definitivamente allá afuera, redes sociales, etcétera, hay mucha información de donde yo podría hacer una revisión, o lo que antes conocíamos como una minería de datos. Pero también tenemos a la interna, es decir, la parte operativa y qué dice mi empleado, ¿no? ¿Qué busca mi empleado? ¿Qué quiere? Gran parte de la información de la misma empresa sigue siendo estructurado, pero tenemos documentos, videos, etcétera, que a la interna, como decían en el foro anterior, sí, pero no me dejan salir de internet. A la interna mismo, nuestros clientes, nuestros empleados tienen mucha información interesante que proponer. La tercera parte es los productos mismos. Nuestros productos tienen mucho que decir y mucho que mejorar, ¿sí? Y la cuarta vendría a ser mi operación, ¿sí? La operación de mi empresa puede ser susceptible de optimización dependiendo, ¿no? Si es que es manufactura, ¿no es cierto? Seguramente tendrá logs, tendrá máquinas, tendrá un poco de información que son cientos y miles de datos que me permiten optimizar. Entonces esto entre clientes, entre empleados, entre mis productos y entre la operación, es información que yo podría darle un contexto para mejorar. Y respondiendo un poco tu pregunta sobre cómo montan o cómo afrontan las empresas y dentro del marketing el tema de Big Data, yo creo que si una marca, una empresa decide entrar y decide hacer Big Data, lo tiene que hacer con convicción. Y tiene que estar decidido a hacerlo y saber lo que implica montar todo un equipo que analice Big Data. El recopilar información y el hacer un dark post en Facebook utilizando esa información, eso no es Big Data. Entonces, Big Data viene acompañado de todo un desarrollo tecnológico, de toda un área que soporte y que procese esa información, y cómo es esa área que procesa y analiza la data que estás teniendo, cómo se engrana con el resto de áreas para las tomas de decisiones, ya sean de campañas publicitarias, de creación de productos, de revisión de productos, de fidelización, de endomarketing. Entonces, Big Data, si una empresa realmente quiere hacer Big Data, tiene que montar una estructura, sí, o subcontratar una estructura.
Pero tú, Big Data no es un cuadro en Excel que lo aplicas para activar una pauta publicitaria o para mandarle un regalito o un mail o hacer emailing a tus clientes. Big Data trasciende, va más allá de eso. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, las empresas necesitan convicción, pasión y ser decididos en que si se van a meter a Big Data, eso involucra contratar talento, eso involucra inversión en desarrollo de tecnología, en cambiar el organigrama y la organización de las áreas en pro de poder capitalizar toda esa inversión y toda esa data que te va a dar. ¿Y cuál debería ser el perfil profesional del líder de un proyecto en ese sentido? Es que depende del objetivo de cada empresa. Hoy por hoy los líderes de Big Data no tienen un perfil y no son unos robots y no es gente encorsetada de cierta manera. En equipos de Big Data puedes encontrar desde antropólogos hasta ingenieros ambientalistas y publicistas y marqueteros y arquitectos y es muy diverso y depende mucho del objetivo de la empresa, de por qué está haciendo Big Data, que yo creo que ahí parte todo. Sí. O sea, antes de tú ejecutar Big Data, tú tienes que saber para qué vas a hacer el Big Data. Sí. Yo para agregar coincido con lo que dice Carlos, el punto de liderazgo es muy, muy importante porque tiene que tener el buy-in del liderazgo y necesita un cambio cultural en las empresas. Y lo que estamos viendo acá en IMS con las empresas más vigentes en el uso de Big Data. Doy un ejemplo, Unilever, probablemente es una de las empresas más vigentes en el mundo en el uso de Big Data. Hay algunas cosas que están pasando allá. Primero, hay auspicio o buy-in del CEO abajo. Él está liderando el cambio. Lo que estamos viendo es también un gran cambio en lo que están buscando los CMOs, los Chief Marketing Officers, o los vicepresidentes de marketing, en las capacidades y los skills de los marketeros, lo que están reclutando. Estuve hablando con LinkedIn la semana pasada y ellos han visto un gran cambio en los últimos 18 meses en los skills y las capacidades que los marketing VPs están buscando en sus equipos. Gente mucho más analíticos. Expertos en analíticos, en data, behavior data, comportamiento de data y la propensidad para entender los números. Esos son skills o capacidades que hace 10 años en el mundo de marketing que no existían. Fue más del ATL, creatividad, cómo se puede crear una nueva campaña. Sí, obviamente, como dije antes, todavía eso es muy importante, que tenemos intuición, siempre hay un poquito de espacio por intuición y creatividad, pero ahora hay un gran cambio, un paso en lo que es buscando los líderes en sus equipos de marketing. Podríamos decir, hablando ya propiamente del marketing asociado a Big Data, la omnicanalidad es un reto hoy en día para el Big Data. Yo creo que más que un reto es una realidad, ¿no? Tú obtienes data de diversas plataformas y no está sesgado a que sea 100% digital como aplicaciones como Twitter o Instagram o Facebook o LinkedIn. Está muy clarísimo en el ejemplo que puso Pedro José de su hijo. O sea, hoy por hoy una consola de PlayStation o de Xbox está conectada a Internet. Alguien está sabiendo qué estás jugando, a qué hora estás jugando y si estás jugando en línea y quiénes son tus amigos y empezar a hacer cruces y saber de qué colegio son y en qué grado están por las edades y por muchas cosas. Entonces, trasciende la omnicanalidad, yo creo que está dentro del ADN de Big Data. Sí. Con lo cual también la experiencia de marca, ¿no? Porque finalmente en situaciones más interactivas, en tiempo real,
se puede levantar, obtener información, como mencionas, Carlos, con lo cual experiencia de marca asociado a la tarea de levantar información, más rico probablemente, ¿no? Sí. Si piensas, por ejemplo, te doy un ejemplo de una empresa automotriz. ¿Ya? Estaban buscando cómo se puede enganchar sus consumidores mejor en Perú. Y omnicanalidad, un ejemplo práctico, la información de Google. ¿Qué están buscando los consumidores en tema de carros y autos diversos? ¿Ya? Pueden buscar también en LinkedIn el nivel de ingreso mensual de la gente. ¿Ya? Pueden usar también, por ejemplo, Twitter. ¿Qué están siguiendo? ¿Qué marcas de carros están siguiendo los consumidores? Y también, por ejemplo, geolocalización con Foursquare. ¿Dónde están visitando? ¿Dónde están ubicados? Con esta omnicanalidad, 4 fuentes de información, ella tiene un base de data muy enriquecido en tema de qué está buscando, dónde viven, cuáles son niveles de ingresos, ¿ya? Y cuáles son sus intereses y pasiones. Y con esa información, ese negocio automotriz tenía la habilidad para targetear específicamente consumidores que ellos sabían que podían captar con un mucho más alto nivel de probabilidad que hacer una campaña general, por ejemplo, en la televisión. Lo siento, la televisión. y se abre también un desafío pensando en el consumidor, ¿no? ¿Cómo vencer esa sensación que pueden tener los consumidores de sentirse permanentemente observados? Digamos, el fenómeno de Big Brother, ¿no? De forma que eso no perjudique una estrategia de marca. Hay que pensar nuevamente en que sea que usemos small data, big data, lo que debe orientar nuestros objetivos como marcas es la experiencia. Si yo te digo, llega un push notification, acabo de ver que has entrado al Mac de Barranco y sé que tienes set, busca, da vuelta y eso de aquí. O sea, yo me asustaría. Pero si te dice, es temprano, es cerca, tal vez es un café interesante, aquí están todos los lugares donde puedes tomar un café, lo voy a tomar. Hay que tener mucho cuidado entre la línea entre ser útil y crear una buena experiencia en ser invasivo. Y eso, la dificultad también radica en que las personas somos diferentes. Y es muy importante en el momento que estamos construyendo una experiencia basada en información, pensar en estos journeys, en estos trayectos que tienen las personas, en el proceso de tomar decisiones con nuestra marca, en estos puntos de omnicanalidad, cuáles son importantes y qué es lo que esperamos. Porque si eso no se logra, lo único que vamos a hacer es hacer sentir que las personas van a querer bloquear, como bloquean ahora mucha de la publicidad, van a querer bloquear también la interacción. Y eso es una lucha que tenemos que tener nosotros para realmente, con toda esta información que disponemos, usarla de forma ética, de forma correcta y de forma inteligente para crear una experiencia valiosa para la persona. Mencionabas, Julian, en algún momento, o criticabas un poco la situación actual de las compañías respecto al uso del Big Data, ¿no? ¿Estamos estancados o crees que hay una evolución de un momento previo? Hay una evolución, creo que estamos aprendiendo. Como dije, en Perú, como en muchos países, estamos al inicio de este camino en el uso de Big Data en la mayoría de las empresas. Pero sí, hay algunas cosas que tenemos que tener cuidado. Uno es, especialmente hay una diferencia entre correlación y causalidad. Y como seres humanos, lo que hacemos es buscamos patrones. Y con patrones lo que pasa es buscamos las correlaciones. Y uno de los miedos del uso de Big Data es buscamos el data para probar nuestras hipótesis, donde hay patrones y donde hay
correlaciones. Y si, por ejemplo, si hay fuegos en el bosque y si vende más helado y ambos pasan en el verano, no hay correlación. ¿Ya? Pero es un ejemplo donde sí puede usar el data de una manera equivocada. Entonces, tenemos que usar el data en una manera objetiva y buscar la causalidad, no la correlación. Eso es una de las grandes equivocaciones de lo que estamos viendo en el uso de Big Data. Okay. Y solo sí, para complementar un poco lo de Julian del uso de Big Data en Perú. Va a ser una analogía un poco rara, pero cuando escucho hablar de Big Data en Perú, es como escuchar a adolescentes hablar de sexo. Todos dicen que lo hacen, pero de verdad, la realidad es que muy pocos lo hacen. Y encima muy pocos saben hacerlo, cuando lo sigues haciendo en esa edad en los adolescentes. Entonces, hoy por hoy, el Big Data tiene muchos espacios. Y en Perú nos estamos quedando en las primeras etapas, en las etapas tempranas del Big Data, que es la recopilación de datos y en muchos casos el análisis y la estructura de esos datos. Pero luego viene una tercera etapa, que es cómo interpreto esos datos y cómo los voy a capitalizar, para que después en una cuarta etapa, ojo, estas etapas no es que sean ABC, así como Kotler, que te decía las cosas de marketing, no, o sea, cada empresa la puede adaptar, pero luego viene una etapa en donde tú ya tienes que buscar insights, según el objetivo que te hayas planteado principalmente. Y luego la última etapa es aplicar, ejecutar esos insights y repetir el proceso nuevamente. Entonces, actualmente es como que todo el Perú sabe que puede comprarse un carro y está en la posibilidad de comprarse un carro, pero hay que sacar brevete, hay que comprarlo, hay que subirse, hay que manejarlo, vas a chocar un par de veces, vas a aprender a manejarlo y vas a andar. De acuerdo. Vamos a pasar a las preguntas del auditorio. A ver. Ok, dice, ¿cómo se hace uso de la información en redes sociales para estrategias de marketing? ¿Es legal? ¿No es intrusivo? Pues cada red social tiene sus propios acuerdos, ¿no? Hasta dónde LinkedIn, Twitter, etcétera. Y cuando tú creaste tu cuenta de cualquier cosa, de Facebook, de Twitter, diste check, capaz que no te diste cuenta, y ahí decía que estás autorizando a que toda tu información sea pues utilizada. Entonces, en un Twitter no solamente está los 140 caracteres, sino también está la información de dónde lo tuiteaste, de qué lado, ¿no es cierto? Esa información tú no lo sabes, pero en cada tweet, al rato que nosotros lo recibimos de qué lugar es y de qué perfil de persona es. Entonces, es legal mientras tú diste check de esa información, ¿no? Y obviamente ya las empresas de las redes sociales también hacen uso de venderlo esto corporativamente hasta un nivel donde ya tiene costos de menos a más, dependiendo del tipo de información y segmentación que quieres hacerlo. Lo mismo pasa en el caso nuestro, por ejemplo, de Microsoft, si es que ya quieres utilizar, por ejemplo, Machine Learning, ¿no? El Machine Learning normalmente casi que es muy barato, pero en función que ya necesitas comenzar a utilizar esto, puedes comenzar a tener plantillas, por ejemplo, ya para deserción, para segmentación, para detectar anomalías, y esas plantillas obviamente van teniendo un costo adicional, pero todo enmarcado en un tema legal, ¿no? Hay una pregunta que asocia este panel con el anterior. Dice, ¿qué relación tiene el uso de Big Data con la identificación de territorios y comunidades? Si estuvieron atentos a la creación de comunidades en digital es algo natural y es algo que una empresa puede capitalizar aún más formando clústeres dentro de estas comunidades. Capitalizarlas, nuevamente, depende de lo que busque cada una de las marcas y cómo lo desea construir. Okay. Es lo que... Hay una pregunta para ti, Carlos. ¿Cómo puede utilizar un canal de televisión el Big Data
para salir un poco del contenido actual que predomina en la televisión nacional y llevar a una programación más responsable socialmente. Sí, hoy en día, más que canales de televisión, existen grupos de comunicación. Y estos grupos son conjuntos de medios que lo que buscan es distribuir contenido a lo largo del journey de una persona. Entonces, si bien un canal de televisión tiene la señal abierta, que hoy por hoy sigue siendo el medio con mayor alcance, ya llegarán las aplicaciones, igual dentro tiene un ecosistema digital, en el cual tienen aplicación, página web, contenidos digitales, y es más, se lo digo como primicia, pero mañana Latina lanza el primer programa a través de Facebook Live. Va a ser el primer canal que va a tener un programa de Facebook Live y que se va a transmitir continuamente y empieza con la Copa Confederaciones. Entonces, el construir contenido relevante para una comunidad o varias comunidades y para un espectro ya no tan amplio y disperso como hoy por hoy puede atacar la televisión, que si bien tiene horarios para segmentar, ya puedes tocar a estas personas con un multicanal y con plataformas y con distintas pantallas. Entonces, lo que está haciendo digital con las industrias es transformarlas, es exigirlas y es exigir a las industrias adaptarse a los consumidores actuales, que somos muchos de nosotros que nos estamos adaptando a lo digital, los nativos, que son los famosos millennials, que todo el mundo corretea y babea por ellos, pero ojo que vienen los alfa, y que ya nacieron. Entonces, los alfas van a ser los más bravos de entender. Entonces, es continuo. Y eso es lo que el dinamismo tecnológico y digital va a llevar a que se sigan dinamizando las industrias en el mundo. No solamente en el Perú, sino en el mundo. Bueno, eso sería todo. No tengo más preguntas. Les agradezco por su participación. Vamos a continuar con el siguiente y último panel, que va a ser, lo prometo, más guapo porque hay dos mujeres en el panel. Lo va a moderar Malena Morales. Malena es directora senior de Asuntos Corporativos de Lloret y Cuenca. 2 minutitos y volvemos con ustedes. Gracias.